En el año 2012, un hombre llamado David Cupra se acababa de separar y mudar de ciudad. Estaba solo por primera vez en 10 años y entró en una página web de citas popular en esa época. Conoció a dos chicas con quienes pasó las siguientes semanas hasta que una de ellas desapareció y él y la otra chica comenzaron a recibir mensajes amenazantes y mucho acoso. Hola a todos, bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el caso de David Cupra, un caso que cuando menos es impactante y te deja con la boca abierta. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, y si te gusta este contenido suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con este caso. David Cupra nació el 8 de octubre de 1976 en Sioux Falls, Dakota del Sur. Sus padres eran Tom y Trish. Tenía dos hermanos menores llamados Adams y Max. La familia era muy religiosa e iban a la iglesia 3 veces a la semana, aunque realmente los hijos no salieron tan religiosos, o sea, sus padres de David eran los religiosos realmente y hacían que sus hijos fueran a la iglesia y tal, pero para sus hijos la religión no fue algo importante en su vida realmente. Se les conocía también por ser una familia muy trabajadora. David tuvo una infancia feliz, su familia era muy cariñosa, muy cercana y describió su infancia con su familia como un hogar perfecto. Después del instituto, David se mudó a Denver, donde pasó 2 años y obtuvo un título en ingeniería automotriz. Después volvió a su ciudad natal y después se mudó a Council Bluffs en Iowa, donde comenzó a trabajar como mecánico en una parada de camiones. Allí conoció a una mujer quien era su compañera de trabajo y con quien comenzó una relación, llamada Amy Flora. Su relación duró 10 años y tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Pasado el tiempo, las cosas dejaron de funcionar en su relación y ya no se sentían felices el uno con el otro, por lo que decidieron separarse en 2011. De todos modos, continuaron teniendo una buena relación entre ellos por sus hijos. Amy se mudó junto a sus 2 hijos a Omaha, Nebraska, y David decidió mudarse también allí, no con ellos en el mismo sitio, sino alquilar ahí un apartamento porque no concebía estar lejos de sus hijos. Sin embargo, no tenía ni idea de lo que le esperaba allí. David en Omaha no conocía a nadie, estaba solo por primera vez en 10 años, consiguió un trabajo como mecánico y alquiló un piso con una habitación. En ese momento él tenía 35 años y quería disfrutar de su soltería, así que se creó un perfil en Plenty of Fish, una página de citas que usaba todo el mundo en ese momento. Él no buscaba nada serio, pero quería comenzar a tener citas con chicas. Entonces conoció a una llamada Liz Goliar, una mujer de 38 años que tenía una empresa de limpieza, tenía 2 perros, un gato y una serpiente y 2 hijos, igual que David, un niño y una niña. Y enseguida se dieron cuenta de todas estas cosas que tenían en común. A ambos les gustaban las películas de ficción, les gustaba el heavy metal, las motos, así que quedaron para tomar un café y enseguida congeniaron bastante. Fueron de bar en bar a jugar a los bolos, lo pasaron súper bien. David la describió como una mujer risueña, llena de energía y de vida, y a partir de esta primera cita quedaban bastante, iban de bares, luego se iban a casa de David y se llamaban muy bien, pero de todos modos quedaron ambos con no tener nada serio, con que no llevarían el tema a una relación, sino que se lo estaban pasando bien. Uno de esos días David estaba en el trabajo y llegó un coche del que bajó una mujer llamada Cari Farber. A David le llamó bastante la atención Cari. Ella llevó el coche al mecánico por un problema y David simplemente le arregló el coche y la cosa quedó allí. Sin embargo, unos días después, David estaba navegando por la página web de citas y se encontró con el perfil de Cari Farber. La contactó, le dijo: yo te conozco, y ya empezaron a hablar sobre que era su mecánico y finalmente quedaron para tomar algo. Cari le contó algunas cosas de su vida y vamos a hablar brevemente sobre ella para saber quién es. Cari Farber nació el 30 de noviembre de 1974. Sus padres eran Dennis y Nancy. Nació y creció en Macedonia, Iowa, un pueblo súper pequeño donde todo el mundo se conoce. Creo que en esa época tenía unos 200 y pico habitantes. Tenía un hermano mayor llamado Adam y un hermanastro llamado John. Cuando ella tenía casi 2
años sus padres se divorciaron y a pesar de ello tenían muy buena relación y Carrie era muy cercana a ambos. Su madre se casó más tarde con otro hombre llamado Mark, quien también se llevaba muy bien con Carrie. En la escuela los profesores la describieron como una chica súper inteligente y estaba dentro del programa de superdotados. A Carrie le encantaba el teatro, igual que a su madre les encantaba el teatro y el canto, y durante su infancia actuó en obras de teatro y en musicales con el grupo de teatro de la comunidad. Cuando se graduó del instituto, entró a la Universidad de Kansas y allí conoció y comenzó a salir con un hombre llamado Frank. Pasado un tiempo la relación entre ellos ya no iba muy bien, pero entonces Carrie se enteró de que estaba embarazada. Y por ello trataron de intentar arreglar sus diferencias en su relación, pero no funcionó y rompieron. Entonces Carrie regresó a casa de su madre en Macedonia. Allí, con 23 años, tuvo a su hijo el 10 de diciembre de 1997, al que llamó Maxwell. Todos la describieron como una madre increíble. Pocos años de tener a su hijo Max, Nancy, la madre de Carrie, comenzó a notar ciertos cambios de comportamiento en ella. Comenzó a tener ataques de ansiedad, caía en periodos depresivos, de depresión, comenzó a aislarse de la gente y finalmente cuando decidió tratarse fue diagnosticada con trastorno bipolar. Entonces comenzó a medicarse y a encontrarse mucho mejor. Durante los siguientes años, Carrie tuvo varios trabajos diferentes y se casó y divorció 2 veces y vivió unos años con su hijo en Topeka, Kansas, pero se mudó de nuevo a Macedonia. Luego consiguió un trabajo que le encantaba como programadora de computadoras en West Corporation en Omaha, Nebraska. En el año 2012 seguía en Nebraska trabajando con un gran proyecto cuando conoció a Dave Krupa. Y volvemos al día de la cita. La cita fue bastante bien, luego fueron a casa de David y solo llegar alguien llamó al timbre. David bajó y abrió la puerta y esta era Liz, la cita anterior a Carrie, quien le dijo que se había dejado algo en su casa y que necesitaba cogerlo. Dave, antes de dejarla subir, subió, le contó a Carrie la situación, que estaba tocando el timbre una mujer con la que había estado teniendo citas hacía unos días y unas semanas y estaba allí porque se había dejado algo en su casa. Entonces Carrie se fue, se cruzó con Liz en la portería brevemente y Liz subió a buscar lo que fuera que se había dejado. Cuando Liz se fue, David llamó a Carrie y esta le dijo que ya estaba de camino a su casa y que si quería podía ir él. Y así lo hizo. David fue hacia Macedonia a casa de Carrie y durmieron juntos. Quedaron también con no tener nada serio, simplemente citas, pasárselo bien y que no empezarían ninguna relación. Sin embargo, David y Carrie congeniaron muchísimo, comenzaron a pasar mucho tiempo juntos después de la primera cita. Carrie se quedaba a dormir en casa de David muchas noches, se sentían súper a gusto juntos, charlaban mucho. Una mañana las cosas se torcieron cuando a las 6 de la mañana David se levantó para irse a trabajar y Carrie se quedó durmiendo en su casa. Sobre las 10 de la mañana, David recibió un mensaje de texto de Carrie. Decía: oye, deberíamos mudarnos juntos. En ese punto hacía 2 semanas que se conocían. Pasaban mucho tiempo juntos y había sido muy intenso, pero era muy poco tiempo como para mudarse. Y David le respondió: creía que lo teníamos hablado. Entonces Carrie le respondió enviándole muchos mensajes seguidos que decían cosas como: vale, que te den, me has jodido la vida, no quiero volver a verte. En aquel momento David se dio cuenta de que por mucho que congenies con alguien, porque él y Carrie congeniaron muchísimo durante esas 2 semanas, no le conoce realmente en tan poco tiempo. Al mediodía David se fue a casa para comer y Carrie ya no estaba allí. Se había llevado sus cosas, su cepillo de dientes que tenía ahí y todo. David se puso un poco triste porque había congeniado muy bien con ella y las cosas terminaron mal, pero decidió seguir con su vida. La cosa es que pasados unos días, Carrie comenzó a enviarle mensajes de nuevo. Decían cosas como: eres un bastardo, voy a destrozar todo lo que te importa. Y cada vez los mensajes, el contenido de los mensajes intensificaba y se volvían amenazantes. Le empezó a decir cosas como: te destrozaré la vida porque tú has destrozado la mía. David evidentemente no le respondía, pero ella continuaba y continuaba todos los días mandándole mensajes. En ese momento, por otro lado, Nancy, la madre de Carrie, perdió el contacto con ella. Dijo que, como en todas las relaciones de madre e hija, había altibajos de vez en cuando, pero que fue muy extraño que Carrie dejara de contactar repentinamente y tan bruscamente con ella. Días más tarde, David estaba en su trabajo cuando el recepcionista le dijo que un sheriff le estaba buscando. Se reunió con el sheriff y otro policía y le preguntaron si conocía a Carrie.
Él dijo que sí y ellos dijeron que su madre Nancy había denunciado su desaparición. La madre de Cari sabía que su hija había estado pasando las últimas semanas antes de desaparecer con David Cupra. David sacó el teléfono delante de los policías y les enseñó todos los mensajes que estaba recibiendo de Cari, amenazándole. La policía supuso que se trataba de una ruptura difícil y que Cari simplemente se había aislado de su entorno porque lo estaba pasando mal y estaba acosando a David, etc., por una crisis, por una ruptura. Poco después de denunciar la desaparición, Nancy comenzó a recibir mensajes a través de Facebook de su hija. Le decía cosas como: no estoy desaparecida, pero de momento no quiero volver a casa. Os quiero mucho, pero necesito tiempo. Por lo que Nancy se quedó cuidando a su nieto Maxwell en su casa. Una noche David estaba en su casa y alguien tocó al timbre. Era Liz. Hacía tiempo que no se veían, pero ella iba para decirle que necesitaba enseñarle algo. Alguien había rayado el coche de Liz y Liz le enseñó que también estaba recibiendo mensajes de Cari. Le decía cosas como: voy a hacer más si no dejas a Dave en paz, zorra. Supuestamente Cari estaba acosando a Liz de la misma manera que estaba acosando a David. Cari le envió a David: ella ha destruido lo nuestro, puedo hacer más daño que unas rayadas en el coche. David y Liz comenzaron a tener bastante miedo de Cari, de lo que podría hacer. Recibían muchas amenazas por su parte, ya había rayado el coche de Liz y la situación se estaba saliendo de control porque no detenía su acoso. Un detective llamado Chris Legrow del departamento de policía de Omaha comenzó a llevar este caso, cuando a finales de 2012 David acudió a él, enseñándole todos estos mensajes amenazantes que recibía de Cari. Chris dijo que este era un caso habitual, algo que sucedía con frecuencia, una exnovia celosa de otra mujer acusando a su ex y a la mujer con la que está, pero no imaginaban la locura que escondía este caso. Cari le había enviado mensajes casi a diario a David. En ellos básicamente siempre le decía lo mismo: voy a destrozarte la vida, voy a arrebatarte la felicidad. Y a Liz le mandaba mensajes que básicamente le decían: aléjate de él o te voy a destrozar la vida. Sin embargo, aunque era un caso habitual, como dijo este detective Chris, también dijo que se convertiría en el caso más extraño e impredecible en el que había trabajado durante su carrera. David un día estaba tomando un café y Cari le envió un mensaje diciéndole: ¿qué tal está el café? ¿Me ves? Yo te veo. Siempre estaremos juntos. Y así comenzó a hacerle saber que siempre lo estaba siguiendo y observando desde la distancia escondida. Al principio Cari mandaba los mensajes desde su número de teléfono, pero más tarde comenzó a mandarle mensajes desde distintos números, hasta 40 números diferentes. Le decía: tal vez si te hago daño todo cambiará, voy a dedicar mi vida a arruinar la tuya, sigo teniendo las llaves de tu casa, verás lo loca que estoy, 2 tipos van a ir a por ti, etc. Le enviaba hasta 125 mensajes al día, tanto desde el móvil como por correo electrónico. Cuando David estaba en el trabajo le enviaba mensajes haciéndole saber que lo estaba viendo, cuando estaba en un bar también, cuando estaba en su casa también. Y no es que ella supiera el horario de trabajo de David y entonces le enviaba un mensaje diciéndole: sé que estás en el trabajo, sino que ella de verdad lo estaba observando desde algún punto porque le enviaba los mensajes con detalles específicos. Por ejemplo, le decía: te estoy viendo en el trabajo y estás hablando con tal cliente. También le decía cosas como: si hablas con alguna zorra, le sacaré una foto a su matrícula. Me da igual si solo son clientas, iré a por ellas. El detective Chris comenzó a rastrear la zona donde trabajaba y vivía David para encontrar desde dónde lo espiaba. También tenía una foto de Cari y comenzó a llamar a las puertas de la zona para preguntar si alguien la había visto, la conocía o si vivía allí. Pero nadie había visto a esta mujer. En un punto, Cari le envió un mensaje a David diciéndole dónde vivía, en un bloque de apartamentos del mismo complejo que el de él. David salió a buscar este apartamento, pero se dio cuenta de que no existía, así que Cari básicamente lo que quería era volverlo loco y paranoico. Las cosas cada vez empeoraban más. Una mañana, cuando David estaba en el trabajo, Cari le envió un mensaje de texto que incluía una foto. Esta foto era de la casa de Liz, dentro de la casa, así que Cari se había colado en su casa. Junto a la foto le puso: ¿estará ella aquí? Él por la noche condujo rápidamente hacia casa de Liz para ver si todo estaba bien. Llegó y ambos vieron que Cari le había escrito con spray en la pared: zorra.
Desde casa de Liz, juntos llamaron a la policía y pusieron una denuncia. Liz y sus hijos estaban muy estresados y preocupados y Carrie le seguía enviando mensajes también a ella diciéndole eres una puta zorra, Liz, y una destrozahogares. David se sentía muy mal porque sentía que Liz era la verdadera víctima y que debía protegerla, así que retomaron su relación, porque juntos se sentían mejor sobrellevando esta relación que les afectaba a ambos. Por otro lado, los hijos de David vivían con su madre Amy, pero pasaban los fines de semana con David. Pero cuando se enteraron de la situación, Amy decidió que no quería que fueran más a su casa por su seguridad, y que si David quería ver a sus hijos tendría que ir a su casa. Unos días más tarde, David estaba en el trabajo y Liz lo llamó para explicarle que le habían roto una ventana y que parecía que habían entrado a su casa. David fue hacia allí y se encontraron con que Carrie había entrado a casa de Liz y había escrito en la cama con pintalabios rojo, vete zorra. Le había rajado la ropa con un cuchillo, así que definitivamente ya estaba amenazándola de una manera muy violenta. David pensaba que si Liz hubiera estado en casa cuando Carrie entró podría haberle hecho mucho daño. Ese mismo día le envió un mensaje a David que decía ella morirá. Nadie me puede parar. Tras denunciar todo esto al detective Chris, este pensó que ya eran suficientes pruebas y motivos como para conseguir una orden de detención hacia Carrie. El problema es que nadie encontraba a Carrie. No estaba por ningún lado, nadie sabía dónde se escondía. No podían encontrarla. Para ese entonces ya había pasado un año. Carrie llevaba un año acosando a David y a Liz. Lo más extraño es que nadie la había visto durante ese año, ni siquiera su madre, ni siquiera su hijo. Y no solo no la habían visto, sino que no habían ni hablado con ella por teléfono. David estaba muy mal, paranoico, su día a día era Carrie acosándolo, espiándolo, y David tenía miedo, no solo por él, sino porque tenía miedo de que le hiciera algo a Liz, que entrara en su casa cuando ella estuviera dentro, sus hijos o lo que fuera. Así que comenzó a pasar mucho tiempo en un bar tomando copas para dejar de pensar, y era lo único que lo evadía de esta pesadilla que estaba viviendo. Y entonces sucedió algo aterrador. Recibió un mensaje de Carrie que decía: he incendiado la casa de esa zorra. Espero que esa zorra y sus hijos estén y mueran dentro. David condujo rápidamente hacia casa de Liz, la cual estaba rodeada de bomberos apagando el fuego. Liz estaba fuera de la casa llorando y por suerte sus hijos no estaban en casa, pero sí sus mascotas, las cuales murieron en el incendio. Su casa estaba completamente quemada, por lo que había perdido su casa, todas sus posesiones, a sus mascotas. En ese momento la investigación comenzó a tener mucha más seriedad porque el inspector Chris vio que la cosa podía escalar a un punto en el que alguien fuera asesinado. Interrogaron a Liz y ella dijo: el chico con el que salgo estuvo 2 semanas con Carrie y lleva acosándonos desde noviembre. Me escribe diciéndome que me quiere matar a mí y a mis hijos. Tras el incendio, Liz desapareció de la vida de David. Se mudó y no le dijo absolutamente nada. No le dijo a dónde fue ni nada. Básicamente parece que decidió desaparecer de la vida de David para que Carrie la dejara en paz, porque después del incendio obviamente tenía miedo. David se sintió fatal y muy solo y sintió que lo único que podía hacer era mudarse también, cambiar de trabajo y cambiar su número de teléfono. Y así lo hizo. Sin embargo, seguía con miedo porque Carrie seguía suelta. Adelantamos un año. En la oficina del condado de Pottawatomie llegó al sheriff el caso de Carrie Farber, una chica que llevaba tiempo desaparecida hacía 2 años. Quien seguía mandando mensajes y correos a David y a más personas, pero nadie la había visto físicamente. Y el caso en Omaha, donde se investigó originalmente, se había enfriado. El investigador del condado de Pottawatomie, Ryan Avis, quería investigar el caso, así que junto a su compañero Jim lo reabrieron. Ambos visitaron a Nancy, a la madre de Carrie. Ella les explicó que la vio por última vez el 11 de noviembre de 2012, hacía 2 años en ese momento. Los investigadores le preguntaron a Nancy que les explicara cosas como cómo actuaba Carrie antes de desaparecer. Nancy les dijo que Carrie estaba muy cansada porque trabajaba mucho, pero que su desaparición no tenía ningún tipo de sentido. Los detectives descubrieron en ese punto que Carrie tenía trastorno bipolar y Nancy les dijo que sí que tenía problemas de salud mental, pero que no se había llevado su medicación cuando desapareció. Así que concluyeron que Carrie había dejado de tomar su medicación antes de desaparecer y eso explicaría el comportamiento, el cambio de su personalidad, el acoso. Concluyeron que su desaparición y esta actitud se debía a una crisis de salud mental. Por otro lado, David, al mudarse, decidió conectarse a otra página de citas para comenzar a tener citas ahí en su nuevo
nueva ciudad. Comenzó a hablar con una mujer y quedaron para tener una cita. Quedaron en un restaurante, David fue, pero pasó una hora y la chica no llegaba. Esperó un rato más, pero nada. En un punto le llegó un mensaje de la chica con la que iba a quedar, que tenía foto y todo, que decía: soy Cari, que te jodan. Así que Cari había vuelto a la vida de David, pero esta vez regresó de forma peor, porque Amy, la exmujer de David, se había convertido en el objetivo principal de Cari. Amy comenzó a recibir mensajes de Cari que le decían: ya verás cuando te corte el cuello, aléjate de David, si pudiera deshacerme de ti lo haría. Amy estaba completamente aterrada, vivía con sus hijos y Cari comenzó a mencionarlos también en los mensajes, amenazando con hacerles daño. Un fin de semana Amy estaba con sus hijos jugando en un parque, su hijo Ryan y su hija Lexi estaban en el columpio y Amy estaba empujando a Lexi, cuando le llegó un mensaje que decía: Ryan está en el columpio y tú estás empujando a Lexi. Los estaba espiando de cerca, así que asustados se fueron. Amy estaba muy asustada y una noche recibió un mensaje que decía: voy a cortar el cuello a tus hijos mientras duermen. David, debido a la situación, las amenazas hacia su exmujer e hijos, decidió comprar un arma, ya que veía que era cuestión de tiempo que Cari le hiciera daño físico a alguien. La guardó en una estantería de su armario donde sus hijos no llegaran, pero que él la tuviera a mano. Mientras, Ryan y Jim, los investigadores, seguían investigando el caso. Lo que más les llamaba la atención era que hacía 2 años en ese momento que nadie había visto a Cari. No encontraban dónde estaba viviendo ni absolutamente nada, y miraron las fotos de la investigación inicial de la casa de Cari y vieron que cuando ella desapareció, que en teoría se fue, lo dejó todo allí. No se llevó ropa, no se llevó su medicación, no se llevó nada. Era muy extraño que se hubiera mudado, pero que lo hubiera dejado todo, que hubiera dejado todas sus posesiones. Nada indicaba que hubiera hecho las maletas. Investigaron los registros bancarios de Cari. Los últimos movimientos que hizo con su cuenta fueron unos días antes de desaparecer. Es decir, que durante 2 años no hubo movimientos en su cuenta bancaria. No había sacado dinero ni nada y no se puede vivir sin dinero. Nancy explicó que cuando su hija desapareció, su padre estaba muriendo de cáncer de estómago. Cari tenía muy buena relación con sus padres y Nancy veía muy raro que ella se hubiera ido con su padre tan enfermo. Su padre falleció el 7 de diciembre y Cari no fue al funeral ni absolutamente nada. Nancy, 2 días después del fallecimiento de su marido, soñó con él y en el sueño él le decía: Nancy, Cari está conmigo, tranquila. Y Nancy sentía que su hija, Cari, no estaba viva. El investigador Jim iba a menudo a casa de Nancy para preguntarle cosas y poder avanzar en la investigación. Nancy le dijo que creía que Cari no se fue por su propio pie y Jim le dijo: yo tampoco lo creo. Entonces todo indicaba que Cari no estaba viva. Así que si ese era el caso, ¿quién era el acosador? David, Liz y Amy habían estado recibiendo durante 2 años mensajes de acoso y amenazas por parte de supuestamente Cari, pero si Cari no estaba viva no podría haber mandado esos mensajes y todo indicaba que ella estaba muerta. Los investigadores decidieron que necesitaban a un informático para saber desde dónde se mandaban los mensajes y por quién. Tony Cava era el informático que trabajaba en la oficina del sheriff del condado de Pottawatomie. Se puso a investigar, había más de 2 años de correos y mensajes de Cari, se puso a identificar las direcciones IP de los correos y mensajes para rastrear la ubicación, que habían miles, había millones de direcciones IP, pues quien mandaba los mensajes, supuestamente Cari, había utilizado muchas VPNs para mandarlos, así que había muchas direcciones. Pero Tony Cava, este informático, creó su propio programa para detectar las direcciones IPs que más se repetían. Tras mucho trabajo descubrió una dirección IP que fue la más usada. Esta provenía de una casa ubicada en Townsend, Iowa, y era de un hombre llamado Todd Butterbaugh. Los detectives presentaron una orden de registro para la casa de Todd. Él era informático, por lo que se convirtió en bastante sospechoso. Los mensajes habían sido enviados desde su casa, pero el caso dio un giro tremendo. Le preguntaron a Todd si alguien había vivido con él y había usado su internet, y él dijo que sí, que una mujer estuvo viviendo con él en su casa, con quien tenía una relación intermitente, y que había estado viviendo con él y usando su internet. Esta mujer se fue a vivir con él cuando se le quemó la casa. Le preguntaron por su nombre y él dijo Liz Goliar. Los investigadores se quedaron completamente en shock. Cuando Cari desapareció, Liz suplantó su identidad. Liz había sido la acosadora todo el tiempo. Liz quemó su propia casa. Ella enviaba los mensajes de correo a David, a Amy, a sí misma haciéndose pasar por Cari desde el primer día.
ella rayó su propio coche, ella mató a sus propias mascotas, etc. Todos esos años habían pensado tanto David como los investigadores que Liz era una víctima, pero en realidad había sido la acosadora todo el tiempo. También creían que Liz era la responsable de la desaparición y muerte de Cari, pero hasta el momento solo podían demostrar que le había suplantado la identidad, nada más, por lo que no podían detenerla. Los principales investigadores, cuando comenzó el caso, registraron el teléfono de Liz cuando este recibía amenazas de supuestamente Cari, y los nuevos investigadores descubrieron algo que los principales habían pasado por alto. En el móvil de Liz había una foto del coche de Cari del día de Nochebuena de 2012, y según los archivos del caso, el coche de Cari había sido encontrado abandonado el día 8 de enero de 2013. Cuando encontraron el coche, lo registraron y encontraron una huella. La compararon con la de Liz y coincidía, por lo que Liz estuvo dentro del coche de Cari. Continuaron buscando pruebas para descubrir qué había hecho Liz a Cari y pusieron un rastreador en el coche de Liz. Descubrieron que todos los días estaba pasando por delante de casa de Amy, la exmujer de David. Y habiendo descubierto todo lo anterior, se preocuparon por la seguridad de Amy y sus hijos, ya que probablemente Liz mató a Cari y pensaban que haría lo mismo con Amy. Una de esas noches, David volvió a su casa por la noche, fue al armario para cambiarse de ropa y vio que su pistola no estaba en su sitio, le habían robado. Lo siguiente que pasó es que la noche del 5 de diciembre de 2015 la policía recibió una llamada sobre un tiroteo en Big Lake Park. Quien llamaba era Liz Goliar, informando que había sido disparada en la pierna. Dijo que le disparó una mujer. Liz fue trasladada al hospital y trataron su herida de bala. Los investigadores se preguntaban quién querría dispararla y sospechaban que Liz se había disparado a sí misma. Interrogaron a Liz y le dijeron que sospechaban de Amy y ella respondió que no le extrañaría que fuera ella quien la disparó. Parecía que Liz quería inculpar a Amy tanto del disparo como del asesinato de Cari. Así que los investigadores decidieron seguirle la corriente y comenzaron a decirle cosas como: creemos que si te disparó a ti, probablemente le hizo algo a Cari. Liz, para que detuvieran a Amy, hizo lo siguiente: escribió un mensaje hacia sí misma haciéndose pasar por Amy. En este mensaje decía: yo te disparé porque no te alejabas de David. Es decir, Liz quería que pareciera que Amy estaba detrás de todo, había estado detrás de todo. Pero la policía tenía muy claro que Liz estaba escribiéndose a sí misma usando el nombre de Amy. Y cada vez comenzó a ser más explícita en los mensajes que se enviaba. Uno de los detectives llamó a David y le dijo: deberías mudarte con Amy para proteger a tus hijos. De padre a padre yo haría lo posible para proteger a mis hijos y no sabemos qué es lo que va a hacer Liz. David estuvo de acuerdo y se mudó con Amy y sus hijos. Pero el detective tenía otro plan con esto. Su plan era que Liz descubriera que David se había mudado con Amy y allí llevaría las cosas al extremo y podrían detenerla. Y así sucedió. Cuando Liz se enteró de que se habían mudado juntos, llamó a la policía diciéndoles: ¿por qué no la habéis detenido? Me ha disparado, ha matado a Cari y ahora se ha mudado con David, ¿por qué no la detenéis? Y la policía le dijo: Liz, no podemos hacer mucho si Amy no habla. Si ella te contara más detalles en los emails que te envía, podríamos descubrir más cosas y detenerla. Entonces, ¿qué hizo Liz? Enviarse un mensaje a sí misma usando el nombre de Amy, confesando el asesinato de Cari. Dijo que se montó en el coche de Cari y la apuñaló en el cuello, limpió el coche y se deshizo del cuerpo prendiéndole fuego. Básicamente era una confesión y Liz no sabía que la policía sabía que era ella misma la que estaba escribiendo esta confesión. Fueron a registrar el coche de Cari buscando rastros de sangre y la encontraron en el asiento. En ese momento detuvieron a Liz Goliar y la confrontaron con todas estas pruebas, las direcciones IP y todo lo que señalaba a ella como culpable del asesinato de Cari. Sin embargo, no había cuerpo. El cuerpo de Cari no fue encontrado. La policía necesitaba más pruebas para demostrar que Cari estaba muerta. En un punto encontraron una tarjeta SD de Liz y en ella recuperaron fotos que habían sido eliminadas. En una de estas fotos se ve un pie y lo identificaron como el pie de Cari porque este tenía un tatuaje que ella tenía. Descubrieron también que hay un efecto post-mortem en el que algunas venas de los pies se vuelven visibles, venas que cuando estás en vida no son visibles. Así que la foto demostraba que era Cari y que estaba muerta en el momento
que Liz le hizo esa foto. En el juicio argumentaron con todas estas pruebas que indicaban que Carrie estaba muerta y que Liz la había asesinado. El juez declaró a Liz Collier culpable de asesinato con alevosía y premeditación y fue sentenciado a cadena perpetua en el Correccional de Mujeres de Nebraska. Y ahora, aunque es el final del caso, vamos a hablar sobre Liz para saber cómo fue su vida y quién era y todos los detalles que hay sobre su vida que ya indican que era ella quien acosó a David desde el primer momento. Su verdadero nombre era Shanna Kay Collier. Nació el 28 de junio de 1975 en Michigan. Su madre era una mujer llamada Dolores y su padre Al Jenkins, quien era un hombre muy violento y alcohólico que abusaba de Dolores delante de sus hijos. Cuando Liz tenía 2 años, los servicios sociales comenzaron a hacer un seguimiento de ella y su hermano George y los sacaron de su casa. Sin embargo, Dolores más tarde echó al padre de los niños y los servicios sociales entonces se los devolvieron. Pero unos años después, Dolores fue atropellada por un coche y falleció. Liz y su hermano fueron puestos en hogares de acogida. Según Liz, fue abusada en algunos hogares de acogida por familiares. Finalmente fue adoptada por la familia apellidada Collier. En 1997, Liz comenzó una relación con un hombre llamado Raymond Ray y a la familia de Raymond desde el principio no les gustaba Liz. Liz quedó embarazada y Raymond sospechaba que lo estaba engañando con su compañero de cuarto, un chico llamado Glenn de 21 años. Cuando nació su primer hijo, Liz dejó a Raymond por Glenn, así que era verdad que lo engañaba con él. Glenn y Liz se fueron a vivir a casa de Gloria, quien era la madre de Glenn. Y Gloria describió a su hijo como un chico muy manipulable por Liz porque tenía una discapacidad mental. Gloria dijo que Liz le daba muy malas vibras, que era muy grosera y manipuladora y que nunca pagaba el alquiler. Junto a ellos también vivía Cody, el hijo recién nacido de Liz y Raymond. El 28 de enero de 1999, Liz llamó a Glenn muy alterada diciéndole que fuera hacia casa porque Cody se le había caído. Él fue hacia casa inmediatamente y cuando llegó vio que Cody estaba bien. Sin embargo, a la mañana siguiente, Gloria y Glenn se dieron cuenta de que Cody estaba muy tranquilo, demasiado, y más tarde se dieron cuenta de que estaba inconsciente. Lo llevaron al hospital y falleció. Su causa de muerte fue el síndrome del bebé sacudido. El síndrome del bebé sacudido es una lesión cerebral grave que se produce como consecuencia de sacudir con fuerza a un bebé o a un niño de entre 1 o 2 años. También se lo conoce como traumatismo craneal por maltrato, traumatismo craneal infligido y síndrome de impacto por sacudida o síndrome del bebé sacudido con latigazo cervical. Cuando el bebé falleció, la policía interrogó a Glenn. Él dijo que él de vez en cuando lo lanzaba normal, como lanzas a un bebé flojito porque se ríe, dijo que eso le hacía reír, pero Glenn fue arrestado por la muerte de Cody. La policía sospechó en el interrogatorio de que alguien se había aprovechado de Glenn manipulándolo para que se inculpara a sí mismo de alguna manera. El médico dijo que el bebé tuvo el síndrome del bebé sacudido porque alguien lo sacudió por lo menos durante 20 o más segundos. Y eso no coincidía con lo que contaba Glenn de lanzarlo al aire. Además, Liz le había dicho a Glenn el día anterior que Cody se le cayó al suelo. Tras la muerte del bebé, Liz no se mostró triste ni absolutamente nada. En el funeral del bebé, Liz parecía alegre. También trató de inculpar a Gloria. En un interrogatorio dijo que Gloria fue quien había sacudido a Cody, pero no era verdad y tenían pruebas de ello. Más tarde Liz tuvo un niño y una niña con un hombre llamado Dirk, quien era un exnovio suyo. Dirk rompió con Liz porque dijo que era extremadamente controladora y celosa. Tras la ruptura, Dirk comenzó a salir con una mujer llamada Melissa. Desde el principio Liz odiaba a Melissa. Constantemente pasaba por delante de su casa, lo llamaba constantemente, incluso una vez le rayó el coche a Melissa y le envió fotos explícitas de ella y Dirk antiguas para que ella pensara que él le estaba engañando con ella. También se obsesionó con Melissa e intentó parecerse a ella. Comenzó a estudiar lo mismo que ella, se puso el mismo pelo, se compró el mismo coche. Liz se abrió cuentas bancarias a nombre de Melissa, falsificando sus documentos, y se presentaba a la gente con el nombre de Melissa. En una ocasión, Liz envió bolsas de galletas a casa de Dirk, y en un botecito en específico decía el nombre de Melissa, en plan, estas son para ella. Y Melissa bromeó con Dirk diciéndole, Liz seguro que me quiere envenenar, y aunque lo dijo en tono de broma,
forma, Melissa no se comió las galletas y las tiró a la basura. Y probablemente su intuición le salvó la vida, porque después de conocer todos los detalles de este caso es muy probable que las galletas estuvieran envenenadas. Más tarde Liz comenzó una relación con un hombre llamado Garrett Sloan. Estuvieron juntos hasta 2012, cuando Garrett sospechó que Liz lo engañaba, ya que se volvió bastante distante y fría con él. Y sí, lo estaba engañando, y con quien lo estaba engañando era con David Krupa. Cuando David comenzó a salir con Liz, cuando la conoció por Plenty of Fish, la aplicación de citas, él no sabía que ella tenía novio. Y Garrett la dejó cuando se enteró de que estaba saliendo con David, de que lo estaba engañando. Y estos son los antecedentes que tenía Liz. Para mí está más que claro que ella tuvo que ver con la muerte de su propio hijo y no Glenn, el que era su novio. Y sobre este caso hay un documental en Netflix que se llama Amor, Acoso y Asesinato, que es bastante bueno. Lo narran los protagonistas del caso. Sale David explicando cómo vivió toda la historia, sale Amy, sale la madre de Carrie, y es bastante interesante. Un dato increíble de este caso es que, según investigaciones, Liz dedicaba unas 40 horas semanales en acosar a David, a Amy y a sí misma, básicamente como si fuera un trabajo. Y esto es todo sobre el caso de hoy. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis, comentarme si lo conocíais, si habéis visto el documental de Netflix. Si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta y suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!